En primer lugar, una pequeña semblanza de Butler. J. Butler pertenece a lo que se ha denominado la tercera ola del feminismo, cuyo activismo e investigación en Estados Unidos comienza en 1990 y se extiende hasta el presente. El movimiento surge como respuesta a los fallos percibidos en el llamado feminismo de la segunda ola, como por ejemplo la toma de conciencia de que no existe un único modelo de mujer, sino múltiples, determinados por cuestiones sociales, étnicas, de nacionalidad, clase social, orientación sexual o religión. De este modo, esta corriente se aleja del esencialismo y las definiciones de feminidad asumidas en ocasiones como universales, en tanto sobreestiman la experiencia de la clase media alta de raza blanca norteamericana. Vale, sí, claramente, por eso también las lecturas de Butler están tan en consonancia, inclusive beben, muchas de ellas, del feminismo racializado, del feminismo postcolonial, ¿no? Es decir, hay muchas olas de estas feministas que han encontrado en Butler una gran formalizadora, ¿no? Es decir, de pronto ha sido capaz de poner nombre y forma a muchas cuestiones que estaban planteando estos feminismos, el afroamericano, ¿no? Es decir, que decían, oiga, que usted no me representa, como se decía aquí, ¿no? Es decir, que usted feminista, burguesa, blanca, de clase media, votante de Partido Demócrata, usted a mí no me representa, es decir, usted no sabe de qué está hablando cuando habla de mí, ¿no? Y eso, bueno, pues era una realidad, ¿no? Monse, adelante, por favor. La variedad de enfoques. La variedad de enfoques propuestas, visiones de los problemas de esta corriente, así como carencia de un claro objetivo común, refleja el carácter posmodernista de la tercera ola del feminismo, que incorpora múltiples aspectos tales como la teoría queer, el antirracismo, la teoría postcolonial, el ecofeminismo, la transexualidad, etc. Las feministas de tercera ola se centran en la micropolítica, desafiando la interpretación de la mujer de la segunda ola. ¿Vale? Y ese desafío principalmente, como hablábamos antes cuando Pepa intervino, ese desafío principalmente consiste en rechazar la interpretación binaria, ¿no? Eso de que la emancipación va a venir por considerar a la mujer en igualdad con el hombre, eso ya parte de un error. Parte del error de suponer que hay algo en la naturaleza que nos hace diferentes, ¿no? Y que en la medida en la que somos diferentes tenemos que tener identidades diferentes. Ese error de partida, van a decir, tiene consecuencias. Es un error de partida que, si tú lo asumes, arrastras las consecuencias de ese binarismo a perpetuidad, inclusive en tus proyectos utópicos, ¿no? Tus proyectos utópicos van a seguir lastrados por esa concepción binaria. Bien, no se trata de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, sino simplemente de ser conscientes de que hay otras maneras de ver las cosas. Y esas otras maneras pueden, para determinados problemas, aportar enfoques más enriquecedores o más profundos o con otra perspectiva que nos permita comprender cosas que antes no éramos capaces de ver. Yo me tuve que ordenar los textos, me los tuve que poner en una lista y ordenarlos porque llega un momento en el que ya no sabes quién está discutiendo con quién, ni por qué, ni en qué fecha, ¿no? En todo esto. La discusión Butler-Fraser es una discusión histórica que hizo época y que ha durado años. Y además, estas señoras no discutían en una mesa, es decir, discutían por escrito y tomándose tiempo
para contestarse unas a las otras, ¿no? Butler publica El género en disputa en 1990. Para que os deis cuenta de lo atrasados que estamos aquí en todas estas discusiones, en todas estas cuestiones, no se publicó en castellano hasta 2007. Fijaos, 17 años tuvieron que pasar para que el texto llegara al gran público, ¿no? Según, esto lo he cogido de esta señora que decía José María de la conferencia esta, sobre Judith Butler y Fraser. Me creo que sea así, si lo dice ella, pues me lo creo. Pues bien, al género en disputa le contesta Fraser con un artículo que fue muy severo, que se llamaba De la redistribución al reconocimiento, dilemas de la justicia en la era postsocialista. Este artículo, de 1995, es el artículo de base del capítulo anterior que hemos leído nosotros. Del capítulo, si vais a la página... ¿207? A ver si lo encuentro. Si vais a la página, el capítulo 6, que se llama La política feminista en la era del reconocimiento, ¿vale? Capítulo 6, si dais la vuelta a la página, en la página 190, y vais a la nota 2, ¿estáis ahí? Sí. Ahí vais a ver en la nota 2 que dice: un análisis más amplio de este tema se incluye en Nancy Fraser, From Redistribution to Recognition, Dilemas de la Justicia en la era postsocialista. ¿Vale? Sí. Este capítulo está escrito en base, es un resumen, una reestructuración, en base a ese artículo de 1995 publicado en la New Left Review. ¿Vale? Pues bien, vemos cómo Nancy Fraser, este capítulo 6 vendría a ser su respuesta al género en disputa, y a ese artículo de Nancy Fraser de 1995, Butler le contesta con el marxismo y lo meramente cultural. ¿Vale? Diciéndole como ya veremos, luego vamos a echar unas risas, ¿no? Diciéndole algo así a Butler, Butler a Fraser, como decir, eres una antigua, ¿no? Es decir, estás encasillada en el marxismo ese ortodoxo, ¿no? Es decir, eres una antigua. Pero fijaos que el género en disputa de 1990 lo contesta Fraser en el 95, Butler contesta a ese artículo en un congreso que se hace en el 96, pero no se publica hasta el 97, el texto, 2 años para contestarle a Fraser. Y luego en el 98, Fraser, engangrenada, le contesta a Butler con heterosexismo, la falta de reconocimiento y capitalismo, la respuesta a Butler, que es el capítulo 7, que es el que nosotros vamos a leer la semana que viene o la otra, pues cuando lleguemos al asunto. Entonces, vemos en todos estos artículos que hay un toma y daca y hay una severa corrección de una a otra, pero lo más sorprendente de todo, que yo he creído ver en los textos, ya lo evaluaremos juntas, lo que yo he creído ver que hay en los textos no solamente es un ataque entre una a otra, sino una rectificación que van haciendo cada una de ellas, redefiniendo y modulando sus posiciones para decir, eso que dices llevas razón.
Sin embargo, sigo en desacuerdo en no sé qué aspecto. Y la otra le contesta, llevas razón, pero en no sé qué aspecto, ¿no? Es decir, y poco a poco, a medida, digamos, a medida que van avanzando los artículos, ellas van, a su vez, corrigiendo sus posturas iniciales. Van matizándolas y determinados extremos, ¿no? Los van modulando en función de la crítica que ellas estiman certera, por supuesto injusta. Es que no me comprendiste, es que interpretaste mal lo que quería decir, lo que yo quería decir era esto otro. Entonces uno dice, pues haberlo dicho entonces, ¿no? Sí. En este ejercicio de diálogo tremendamente educado y respetuoso entre ellas, ya lo La veré. metalepsis. ¿Cómo? Digo que la metalepsis. La metalepsis. De lo que digo a lo que quise decir, ¿no? De lo que digo a lo que quise decir, ¿no? Es un ejercicio muy, muy educado en el que ellas, yo creo que van tomando conciencia de las lagunas y defectos de la argumentación anterior, y en la medida en la que son conscientes de eso, van corrigiendo la interpretación y acercándose a posiciones no solamente cada vez más finas, sino cada vez más cercanas, hasta el extremo de que cuesta realmente encontrar en qué están discutiendo, ¿no? O por lo menos a mí, que soy cortito, me cuesta realmente a veces decir, bueno, ¿y cuál es el origen? Digamos, si al final estáis de acuerdo en todo, ¿cuál es el origen de la disputa? ¿No? En fin, creo que merece la pena seguir todos estos artículos para ir dándonos cuenta cómo grandes filósofas como estas pueden, sin ningún problema, en este debate libre, ir redefiniendo sus posturas, y en ese redefinir sus posturas terminan acercándose muchísimo en su planteamiento. Lógicamente, hay cuestiones de base que son casi doctrinales, ¿no? En las que no van a acercarse. Pero me cuesta mucho trabajo creer, después de leer todos estos artículos, que Nancy Fraser y Butler, sentadas en una mesa de ayuntamiento para definir una política concreta, no fueran capaces de ponerse de acuerdo. ¿Vale? Sí, podremos estar debatiendo sobre el sexo de los ángeles, sobre no sé qué historia, pero al final es gente que demuestra una capacidad de análisis y de reflexión que cuesta trabajo creer que no se puedan poner de acuerdo sobre una política concreta. ¿Vale? Bueno, esa es la impresión que yo tengo. Pues bien, aquí en España estuvimos con respecto a todo esto hasta bien entrados los 2000, porque aquí en las colonias todos estos debates, pues bueno, llegan tarde, ¿no? O solamente están a disposición de la élite, de la pequeña burguesía que pudo pagarse el British Council, o que sus padres le pudieron pagar estudios buenos, y en los demás, pues claro, pues nos tuvimos que esperar a la traducción en castellano, ¿no? De todo esto. Bien, vamos a ver de qué habla el género en disputa. Yo creo que hay que arrancar de ahí, es decir, para poder entender la discusión. Es decir, vamos a ver de qué habla el género en disputa. Por supuesto, esto no pretende ser un resumen de un libro, que es dificilísimo, complejísimo, en el que Butler dialoga con Lacan, con Kristeva, con Levi-Strauss, con Laviti, el libro de género de disputa es un libro de academia, no es un libro de combate. Es un libro de academia, es un libro dirigido a sus iguales, a gente con formación filosófica, ¿no? Que se nos escapa inclusive a los que sí tenemos la formación filosófica, pero no estamos
la discusión de los últimos 30 años, ¿no? Los que nos quedamos 500 años atrás, lo tenemos difícil, ¿no? Para poder seguir toda esta discusión. Por eso vamos a ver de forma muy sucinta de qué va y las cuestiones principales que se discuten, no la argumentación, porque la argumentación es muy compleja, con Foucault, con Derrida, es muy compleja y nos llevaría un seminario entero poder hacerlo. Que si queréis, cuando terminemos este libro, podemos hacerlo, es decir, no pasa nada. Si queréis un seminario de género en disputa, vamos a poner género en disputa, pero que en principio no es algo que se pueda resumir. Como de decir, hazme un resumen del segundo sexo. Ya, no fastidies, eso no se puede resumir, o te lo lees o no te lo lees, ¿vale? No caben resúmenes. Pero bueno, sí más o menos podemos ver los temas que ha tocado. Por favor, Julián, empieza tú la lectura. Jorge. Sí, dime. ¿El género en disputa? Sí. El género en disputa, obra fundadora de la llamada teoría queer y emblema de los estudios de género como se conocen hoy en día, es un volumen indispensable para comprender la teoría feminista actual. Constituye una lúcida crítica a la idea esencialista de que las identidades de género son inmutables y encuentran su arraigo en la naturaleza, en el cuerpo o en una heterosexualidad normativa y obligatoria. Heteronormatividad. Gracias, Julián. Detente un momentito. Nos dice, constituye una crítica a la idea esencialista de que las identidades, ellas, las de género, son inmutables. El perro es perro, la mujer es mujer, el árbol es árbol, las identidades son inmutables y esas identidades arraigan en una supuesta naturaleza. En este caso, la de género, en el cuerpo. ¿Vale? O en una heterosexualidad, en un binarismo, una heterosexualidad normativa y obligatoria, a lo que ella llama heteronormatividad. ¿Qué es la heteronormatividad? Adelante, Julián. Es el régimen cultural, político y económico que impone las relaciones sexual-afectivas heterosexuales mediante mecanismos e instituciones médicos, artísticos, educativos, religiosos, jurídicos, etcétera, que presentan la heterosexualidad como necesaria para el funcionamiento de la sociedad y como el único modelo válido de relación sexoafectiva y de parentesco. Dicho régimen se retroalimenta con mecanismos sociales como la marginación, la invisibilización o la persecución. Gracias, Julián. Nos dice que la heteronormatividad, la norma que regula las relaciones o la definición heterosexual de las relaciones normales, esa heteronormatividad es un régimen cultural, político y económico que impone a través de la costumbre, del lenguaje, la ideología, en algunos países la ley y el Código Penal, impone las relaciones sexual-afectivas heterosexuales mediante una serie de mecanismos e instituciones, no solamente mecanismos ideológicos, sino instituciones, es decir, conjuntos normativos. Nos habla médicos, artísticos, por ejemplo, la televisión, el arte en general, la literatura, educativos a través de la escuela, religiosos, jurídicos por medio de la penalización de la conducta desviada. Qué palabra, ¿no?
conducta desviada. ¿La habíais oído alguna vez? Claro, Sí. muchas veces. Sí, ¿no? Sí, la conducta desviada en sociología, esto lo decía Robert Merton, Equivalente a sociopatía. por ejemplo, la conducta desviada, por ejemplo, la ludopatía es un ejemplo de conducta desviada, ¿no? Es lo que se sale de la norma socialmente funcional, aceptable, ¿no? Para el funcionamiento de la sociedad. Jorge, y también el sociópata, ¿no? Sí. Se sale de la norma social. Sí, pero cuando hablamos de conducta desviada, digamos, dentro de conducta desviada entra desde el criminal, desde el asesino, hasta el ludópata, ¿no? Pasando por el homosexual, el travesti y el comunista, ¿no? Muy bueno. ¿No? Es decir, entra, claro, es que el saco de lo socialmente desviado es que es muy grande. Y más grande cuanto más fanática o cuanto más cerrada es una sociedad. En lo sexual, ¿cuál es el problema? Que en lo sexual la heteronormatividad ha pasado de sociedades feudales a sociedades capitalistas, luego liberales, democráticas y socialistas, ha pasado como si fuera el aire que respiramos. Y entonces nuestra concepción de la sexualidad la hemos ido heredando, pese a los cambios políticos y económicos, sin percibir su extrañeza, sin percibir su artificiosidad. Y vivimos esa heteronormatividad, la vivimos como el aire que se respira con total normalidad. Y entonces tienes a socialistas de pro y a comunistas de pro y a anarquistas de pro hablándote de las relaciones contra natura, y de cosas que, en fin, que llaman la atención, ¿no? Dice, joder, qué poco te sirvió leer El Capital. Pero es que el problema es que lo que nos viene dado en la cultura con el lenguaje es muy difícil de identificar, porque nos constituye. Hemos nacido y hemos crecido en un lenguaje y en unos valores que son anteriores a nosotros, nos vienen dados con los padres, con los iguales, con la escuela. Y es muy difícil tomar conciencia de la extrañeza de ciertos valores que nos vienen impuestos, como nos dice el texto, nos vienen impuestos por medio de mecanismos inconscientes culturales de transmisión cultural a través del orden simbólico, o de instituciones políticas, económicas, como las instituciones médicas, las educativas, las religiosas, ¿no? Pero además, por si hay algún díscolo que no termina de aceptar el orden heteronormativo, ese régimen se retroalimenta con mecanismos sociales muy eficaces, como la marginación, la invisibilización o, en los casos extremos, la persecución. Continúa la lectura Pepa Martínez. Gracias, Julián. Y la hipocresía. Y la hipocresía, el mirar para otro lado, algo habrá hecho, ¿no? Bien. Se basa, ¿no? Sí, La heteronormatividad se basa en un sistema dicotómico y jerarquizado, bajo la idea de que todos los seres humanos se distribuyen en dos categorías distintas complementarias, varón y mujer, que las relaciones sexuales y maritales son normales solo entre personas de distinto sexo y que cada sexo tiene papeles naturales en la vida. Papeles naturales en la vida. Es que las mujeres han nacido con un útero y los hombres han nacido con un pene, ¿no? Lo lógico, lo natural en los hombres es inseminar, y lo natural en las mujeres es ser pasivas como la tierra, como Gaia,
que recibe la semilla para florecer, ¿no? Adelante, Pepa. Así, sexo, identidad y rol social de género deberían ser consistentes y encuadrar a cualquier persona dentro de normas íntegramente masculinas o femeninas. En los sistemas heteronormativos, la heterosexualidad es la única orientación sexual considerada normal y aceptable. Gracias, Pepa. Mercedes, continúa tú. El género en disputa constituye un trabajo interdisciplinar que una reflexión filosófica, antropología, teoría literaria y psicoanálisis, y es deudor del acercamiento de la autora al feminismo teórico, a los debates sobre el carácter socialmente construido del género, a los estudios pioneros sobre el travestismo y de su activa participación en movimientos defensores de la diversidad sexual. Así, con un pie en la academia y otro en la militancia, apoya su reflexión en autores como Jacques Lacan, Sigmund Freud, Simone de Beauvoir, Claude Lévi-Strauss, Luther Irigaray, Julia Kristeva, Monique Ruiz y Michel Foucault, ofreciendo una teoría original, polémica y subversiva. Encuadrado dentro de los debates de la tercera ola del feminismo, pone las bases para el desarrollo de la teoría performativa del género, señalando que la diferenciación entre sexo, macho, hembra y género, hombre-mujer, sexo es a naturaleza lo que género es a cultura. Son constructos socioculturales dados en el discurso y en los actos performativos del mismo. Gracias, Mercedes. Paco, vamos a leer qué es un acto performativo. La teoría del enunciado performativo tiene su origen en el filósofo del lenguaje John Langlois Austin, Cómo hacer cosas con palabras. Allí postula que todo acto de habla se da en la medida en que la enunciación constituye por sí misma una acción. Esto quiere decir que el acto de habla es a la vez un fenómeno lingüístico y performático. Dice, postula que todo acto de habla se da en la medida en que la enunciación constituye al mismo tiempo una acción. El acto de habla es a la vez un fenómeno lingüístico, pero además performático, como un performance, como una actuación, ¿no? El acto de habla no solamente dice, hace. Adelante, Paco. Austin distingue tres tipos de actos al interior de un mismo acto de habla. El acto locutivo, el acto mismo de decir, el acto ilocutivo, la intención con que se dice, y el acto perlocutivo, el efecto que la locución genera en el receptor. Todo acto de habla implica un acto locutivo y un acto ilocutivo. No puede darse uno sin el otro, es decir, no hay actos de habla solo locutivos o solo ilocutivos. Un loro, por ejemplo, ¿no? Un loro puede emitir una serie de sonidos que parezcan que está hablando, pero no puede hablar el loro, porque no tiene intención. Para que el loro pudiera, para que las palabras que repite el loro pudieran considerarse un acto de habla, el loro, cuando dice cierra la puerta, tendría que estar diciéndolo con la intención de que el dueño cierre la puerta. Pero si simplemente está repitiendo un sonido,
carece, el acto de habla, carece de la parte ilocutiva, que es la intención, que es lo que caracteriza, uno de los dos elementos que caracteriza el acto del habla. ¿Vale? Adelante, Paco. Pero en determinadas situaciones lingüísticas, como en la persuasión, además aparece un acto perlocutivo. Claro, cuando yo emito una proposición, cuando yo emito una sentencia, pronuncio unas palabras, esas palabras dicen unas cosas. Son dichas con una intención. Pero además, esas palabras pueden producir un efecto en el receptor. Como cuando yo digo, Paco, deberías leer, ¿no? O te apetece, o cuando yo digo, Paco, ¿te apetece leer el texto? Tú sabes que es una pregunta retórica, ¿verdad? Yo no te estoy preguntando si te apetece leer el texto o no. Yo estoy esperando que tú leas el texto. Y la consecuencia de que yo te haga la pregunta de si te apetece leer el texto, la consecuencia de que tú lo leas es el aspecto perlocutivo del acto del habla. Mi acto del habla fue una pregunta, la intención era ver si tú estabas en disposición de hacerlo, y el efecto fue conseguir que tú leyeras. ¿Vale? Continúa la lectura, José María. Los primeros, el acto locutivo y el ilocutivo, es decir, el acto de decir y la intención, adelante, los primeros. Los primeros constituyen emisiones que pueden valorarse en términos de verdad y falsedad, es decir, los enunciados de los cuales se ocupa la lógica. Los segundos son emisiones que, al momento en que son emitidas, realizan una determinada acción por sí mismas. Por ejemplo, cuando un sacerdote dice los declaro marido y mujer, no solo enuncia el hecho, sino que lo lleva a cabo. Antes de decirlo, los individuos no estaban casados, y después de dicha frase, el hecho tiene lugar. Así, todo enunciado, incluso un enunciado constatativo, pues su afirmación implica el compromiso del hablante con la verdad, es tanto un decir como un hacer. Vale, es decir, lo que nos enseña Austin es que en los actos del habla no solamente hay decires que tienen valor de verdad y por tanto son discutibles desde el punto de vista lógico. No, es que además tienen efectos prácticos sobre el mundo. Esos actos del habla constituyen en sí mismos una acción, independientemente de la palabra. O digamos, la palabra tiene consecuencias sobre el mundo. Continúa, José María. Butler relaciona la capacidad performativa del lenguaje con la configuración del género, con el fin de desnaturalizar los conceptos como sexo, género y deseo. Esta naturalización del concepto se produce mediante la metalepsis, con la que el sujeto se anticipa ante una esencia socialmente construida, por ejemplo, del género. Deja de llorar, los hombres no lloran. ¿Qué ocurre cuando el maestro o el padre le dice al niño, deja de llorar al niño, los hombres no lloran? Fijaos qué curioso. Si se lo dice una niña, la niña le miraría y le diría, bueno, yo es que no soy un hombre. Pero si se lo dice a un niño, el niño automáticamente enjuga las lágrimas, ¿no? Se las come, porque lo que se espera de él como un hombre en proyecto para poder hacerse un hombre es que no llore. Y además le están diciendo, no seas tan nenaza de ponerte a llorar. Es decir, no solamente le construyen su expectativa en positivo, sino que además le construyen su expectativa en negativo, ¿no? A qué debe parecerse y a qué no debe aparecerse, que es infravalorado, ¿no? Yo no soy una nena, no lloro.
¿vale? O no debo llorar. Adelante, José María, ¿qué es la metalepsis? La metalepsis, del griego participación, es una figura retórica que consiste en expresar una acción mediante otra relacionada metonímicamente con ella, trasnominando, designando un concepto por otro. Por ejemplo, la exhortación "recuerda el juramento que me hiciste" significa en realidad "cúmplelo". La pregunta "¿tienes hora?" funciona como un pedido u orden. Dime qué hora es. Luisa, continúa tú. Gracias, José María. Así dice Butler, lo que normalmente tomamos como esencia del género es anticipado mediante actos corporales y la repetición constante de actos performativos consolida lo que la ley heteronormativa construye como género. El género es performativo porque se construye y sostiene en un conjunto de actos naturalizados. Detente un momentito. Dice, lo que normalmente, lo que tomamos como esencia, en este caso del género, es anticipado mediante actos corporales. Al niño se le condiciona desde que nace por medio de la repetición a una serie de actos por los cuales él va construyendo, anticipando lo que se espera de él como hombrecito, ¿no? Y a la niña igual, lo que se espera de ella como mujercita en proyecto, ¿no? Un proyecto de hombre y un proyecto de mujer que para cumplir las expectativas y llegar alguna vez a ser un hombre de verdad o una mujer de verdad, como decía Simone de Beauvoir, una mujer, ¿no? Tú tienes que ir repitiendo esa serie de actos que terminan configurando no solamente tus hábitos, sino tu identidad, tu autocomprensión. Adelante, Luisa. No obstante, para Butler, el acto performativo también puede ser un canal de subversión de la heteronormatividad, toda vez que antes de naturalizarse o de adscribirse a la ley heteronormativa por medio de la repetición, el acto siempre abre la posibilidad a nuevas significaciones. Gracias, Luisa. Lo que tomamos como esencia es anticipado en los actos corporales y que la repetición constante de los actos performativos consolida lo que la ley heteronormativa construye como género. El género es performativo porque se construye y sostiene en un conjunto de actos naturalizados. Acabamos considerando esas maneras, los gestos, las formas de movernos, tal, como lo normal. Así se comportan las chicas, así se comportan los chicos. Adelante, Luisa. Vale. No obstante, para Butler, el acto performativo también puede ser un canal de subversión de la heteronormatividad, toda vez que antes de naturalizarse o de adscribirse a la ley heteronormativa por medio de la repetición, el acto siempre abre la posibilidad a nuevas significaciones. Estas nuevas significaciones pueden establecerse subvirtiendo la visión binaria del género mediante la realización de prácticas paródicas y reiterativas que amplíen la posibilidad del género. Vale, esto lo comentamos antes. Esta capacidad del lenguaje para performar a través de la repetición y transformar en naturales lo que no es más que una imposición del orden simbólico. Dice Butler que no obstante ello, el acto performativo también puede ser un canal de subversión. También, porque antes de naturalizarse o de adscribirse a esa ley heteronormativa por medio de la repetición, el acto siempre estaba abierto a nuevas significaciones. Es verdad que cuando yo asumo el acto y lo repito de forma maquinal, voy construyendo por medio de la repetición esa identidad. Eso es verdad. Pero también es verdad que en el momento de realizarse yo podía no haberlo hecho. ¿Cuál es el elemento que me permite
separarme de la norma para poder hacer frente a esa imposición y darle al acto una nueva significación? Bueno, pues entre otras cosas la conciencia. Entre otras cosas, por eso esto es muy psicoanalítico, claro, es decir, es muy psicoanalítico y muy marxista también, y muy hegeliano, ¿no? En la medida en la que es imprescindible la conciencia de lo que estoy haciendo para poderme separar del acto mecánico, claro. Perdona, Jorge, y en términos más psicoanalíticos o más lacanianos en este caso, sería que lo que me permite apartarme sería justo aquello que no se deja domesticar por el lenguaje, que es lo que tiene que ver con la pulsión y lo que tiene que ver con lo que no es, con lo que el lenguaje no puede recubrir del todo. Y hay algo del orden del deseo, de los impulsos, de la sexualidad, que va un poco por su cuenta y que no se deja domesticar del todo por la heteronormalidad, por el discurso, por lo simbólico, por el lenguaje, como ya veíamos. Eso decía Kristeva, ¿no? Es decir, precisamente ahí apuntaba Kristeva con que aunque ese aspecto pulsional, ¿no? que estaba en el sujeto, precisamente era donde radicaba la posibilidad de romper con la norma, ¿no? Ese era el argumento de Kristeva. Lo que pasa es que, claro, tiene que pasar por el acto de conciencia para que tenga también un sentido político y un sentido la crítica social. La crítica que le hacía Fraser a Kristeva es que como ese momento pulsional es prelingüístico, no le permite al sujeto formalizarlo y poder tomar conciencia y constituirse en sujeto. Pero es dialectizable y es susceptible de ser conocido y de tomar conciencia al respecto. Claro. Lo es en la terapia, claro. En la terapia y en los colectivos que comparten maneras distintas de desear y de sentir y que se van reuniendo alrededor de lo que quieren reclamar, ¿no? Como derechos. Claro. Pues bien, lo que nos dice Butler aquí es que precisamente en la medida en la que podemos iniciar una nueva significación a ese acto repetitivo, podemos ir en contra de esa heteronormatividad. Y ella pone como ejemplo el caso del fenómeno queer. Dice, estas nuevas significaciones pueden establecerse, dice, subvirtiendo la visión binaria del género mediante la realización de prácticas paródicas y reiterativas que amplíen, que nos hagan tomar conciencia de que otras maneras de entender el género son posibles. Me gustaría terminar la sesión antes de entrar, y ya la semana que viene entramos en el resumen del texto, me gustaría terminar la sesión con el concepto que tiene Butler de lo queer, ¿vale? Estaba leyendo Luisa. Pilar, adelante tú, por favor. Te quito el vídeo, Pilar. Voy, vale. Butler y lo queer. En Cuerpos que importan, el límite discursivo del género, Judith Butler dedica un capítulo al término queer, que surgió en el seno de un colectivo homofóbico para señalar despectivamente las prácticas sexuales que consideraban desviadas o patológicas. El término queer operó como una práctica lingüística cuyo propósito era avergonzar al sujeto que nombra, o antes bien, producir un sujeto a través de esa interpelación humillante. Producir, fijaos que interesante sí. la palabra, ¿no? Es decir, no era... dice, en principio es señalar, pero no se trata de señalar, se trata de producir un sujeto, tener a alguien a quien yo poder señalar, ¿no? Adelante. Sí. La palabra queer adquirió su fuerza precisamente de un uso repetido que acabó vinculado a la acusación, la patologización y el insulto. Claro.
Sin embargo, el término queer sufrió una progresiva resignificación hasta acabar siendo considerado semánticamente positivo. Este proceso muestra la capacidad subversiva del acto performativo, que a través de la apropiación de una palabra que tenía como fin la intimidación, es capaz de generar un nuevo concepto de identificación cultural y posicionamiento político. Vale, pues ya está. Pues lo dejamos aquí antes de abrir un capítulo nuevo. El texto que os he pasado tiene un pequeño glosario. Para este es para los hombres. Este es para mis compañeros de faena, donde aquí tenéis todo muy explicadito. Sexo, desde la repetición paródica, el término queer. Parte del glosario lo usaremos y el miércoles que viene retomamos la lectura desde aquí, para ver el resumen de en qué consiste el género en disputa, lo que tratan los distintos capítulos, y luego vamos a ver en profundidad, usando el texto que me pasó Silvana, lo que es lo queer concretamente en Butler, el siguiente artículo que os ¿vale? Seguimos el miércoles que viene. Venga. Vale. Buenas noches. Adiós. 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 Adiós.